Muy buenas noches a todos. Es un placer tener con nosotros esta noche al doctor Carlos Orozco, quien estuvo en el Congreso Internacional Enrique Mejía Burgos de Ortodoncia, Enrique Mejía Burgos y Eduardo Galvis, aquí en Colombia. Y muy amablemente hoy aceptó la invitación para quienes no pudieron asistir a su conferencia y está aquí entonces esta noche a aportarnos toda su experiencia. Entonces, en todo lo que tiene que ver con el control de torque, cómo lograrlo en ortodoncia con autoligado. El doctor Carlos Orozco es de México, es cirujano dentista de la Universidad de Guadalajara, es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial de la Universidad Autónoma de en Nuevo León. Hizo una maestría en ciencias odontológicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y un doctorado en educación en la Universidad de Santander. Bienvenido, doctor. Me alegra volverlo a ver. Muchas gracias. El gusto es para mí volver a compartir con ustedes y lo haría una y muchas veces más. Entonces, creo que siempre el tema de compartir algo es imprescindible y después de la calidez que tuve con ustedes, una mejor manera de recibir o de agradecer una participación. Gracias. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Siempre cuando uno escoge un tema para hablar, y ahora que tuve la oportunidad de estar en Uniceo, en ese maravilloso congreso tan cálido, y uno quiere innovar con una mecánica novedosa o diferente, siempre como que tenemos la manera de saber qué platicar y cómo hacerlo, ¿no? La introducción de un nuevo sistema para controlar los torques, tal cual lo dice la plática, y no es que sea una aparición más de un sistema de ortodoncia, sino que es un sistema que viene con una practicidad de simplificar las mecánicas. Siempre cuando escucho una plática, yo me gustaría saber escuchar un tip que pudiera yo obtener a cambio y no ver pláticas que sean como muy marcadas del tema del marketing, sino que el tema real de lo que trabaja un sistema, ¿no? Entonces, esta manera de simplificar las maneras es el tema del día de hoy. Como bien lo dijeron la doctora, agradecidísimo. Soy mexicano y es una parte importante en el manejo de un país que he aprendido tanto también de ustedes dentro de mis mecánicas básicas de ortodoncia y sigo aprendiendo. Soy de Guadalajara, ya lo dijo la doctora, una tierra que tiene mucha tradición y tiene mucha parte de crecimiento. Y estas fotografías que pongo porque Guadalajara, aparte que fue una ciudad tal colonial, y la comparo con el mundo del autoligado, es una ciudad que ha crecido de una manera grandísima, como ya es una urbe que ha crecido de una manera de una pequeña zona de tradiciones a una zona completa. Creo que el mundo del autoligado ha crecido de la misma manera. La manera de llegar al autoligado me llevó siempre a la docencia. Mi parte inicial empecé en el año 2000 dando clases en el posgrado de ortodoncia de la Universidad de Guadalajara y después me llevó en el 2015 a esta casa que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, es las dos universidades grandes fuertes que tiene este estado, y desde hace 6 años llevo la coordinación del programa de ortodoncia, donde pues ahora ya como coordinador tienes la manera de implementar muchas mecánicas que pues por siempre has visto manejar. El tema de discusión de ahora, lo bien nos dijo la doctora, es manejar esa parte del torque en la importancia del tamaño, en el saber el manejo del torque, que es una mecánica que a veces no controlamos y se da rotundamente o fácilmente, sobre todo con las mecánicas del mundo del autoligado, las mecánicas de Edgewise, y sobre todo que el tema de la prescripción de una mecánica ha sido como un tema que queremos poner como que si no tengo una prescripción exacta o manejos de torque, tiendo a complicarme mucho los sistemas del manejo de cualquier paciente. Todo esto me remonta cuando en el año 2000 tuve la oportunidad de leer un journal de la American Journal of Orthodontics, ese JCO famoso que habla de casos clínicos, y dedicó toda una página a una revista en febrero que hablaba de lo que venía a futuro. Me llamó la atención la portada primeramente y después el contenido de un sistema que venía a cambiar, que eran las compuertas de un mundo de autoligado. Y hablaba exactamente de diferentes tipos, conceptos y lo más importante que desde 1930 Jacob Stolberg habla de una compuerta interesante para manejar
y habla de todo un desarrollo de lo que venía, pero como que la mente no capta cuándo eso va a llegar a pertenecer a un bracket del cual de una mecánica convencional, entendiendo las biomecánicas, venía a darme. Y entendí que por más de 70 años se mantuvo latente esa mecánica del mundo del autoligado, y obviamente las compañías de ortodoncia empiezan a hablar de aquellos procedimientos. 1935, o sea, y obviamente, pues, obviamente la furia llega después del 2000, donde todas las compañías llegan con un sistema de autoligado, del cual nos hemos manejado mucho y a veces nos dejamos llegar por lo que nos llama el marketing de las compañías. Esto viene aunado que para el 2005, cuando veo ese sistema de compuertas que en mi mente cuesta entender, apareció en el American Journal of Orthodontics un artículo bastante interesante de Kane que hablaba de qué venía para el siglo XXI y hablaba de qué venía en los sistemas de innovación de arte de ortodoncia. Creo que estábamos de una mecánica que estábamos abusando de las mecánicas de los arcos elásticos que habían aparecido, de las conformaciones de los arcos, y simplemente pues entrar al mundo de liguitas de colores como un complemento más de las mecánicas de la ortodoncia. Y este artículo hablaba de qué es lo que venía para el siglo XXI, y creo que todos ya están palomeados por todos nosotros, porque hablaba de la utilización de imágenes 3D, que creo que todos las hemos utilizado actualmente como una herramienta más del diagnóstico, donde antes era como algo muy diferente, o seleccionar ciertos casos para solicitarlo. La aparición de los microtornillos, que hablaba como esas perforaciones que no entendíamos qué, cómo, cuándo y por qué. Y hablaba de algo interesante que lo exalzaba, que era la utilización de los brackets de autoligado de mínima fricción. Y ahí entraba una palabra que para muchos el canon de fricción nos ha venido llevando trayectos en la cabeza, en la mente, qué, cuándo, cómo y por qué, porque simplemente las mecánicas ortodónticas, la mayoría siempre son 100% friccionales. Y un punto importante que es el uso de las nuevas aleaciones que vienen para la ortodoncia. Aleaciones que más que ser aceros y las mecánicas anteriores con arcos australianos o con arcos más convencionales, pues llegaron a innovar las mecánicas de los arcos superelásticos. Total que este mundo de compuertas viene a enfatizar y hemos tenido la posibilidad en nuestras manos de entrar a abrir compuertas como una manera habituada dentro de las mecánicas de autoligado. Aquí en México, y a lo mejor pasa también en Latinoamérica, llegó una época de hace 10, 12 años que si tú no utilizabas autoligado estabas fuera del contexto, estabas dentro de las mecánicas antiguas de ortodoncia. Hasta para un paciente viene una mecánica que a veces para ellos es complicado entender porque te voy a colocar bracket de autoligado y cree que el convencional es el malo, ese es el bueno, ese es el moderno, ese es el antiguo. En cierto modo, hay que entender que las biomecánicas son las mismas. Y el abrir compuertas nos lleva de una manera más práctica a una primera pregunta que para todos provoca una controversia. Escuchamos bracket de autoligado activos, escuchamos bracket de autoligado de tipo pasivos. No son dos maneras iguales que representen la meta final para hablar, pero hay que entender las características de cada uno para que puedan conocer un sistema como el que quiero explicarles que es Genius. Estas mecánicas de los brackets, hay que entender que los brackets activos tienen un famoso clip que provoca una cierta distorsión de los arcos y que características para muchos es más fricción porque es un tercer punto de contacto, pero que también hay más esa fricción nos provoca un cambio en falta de torque y que realmente hay un juego, que no hay una manera que el arco entre a la base del torque para que pueda expresarse, y que tenemos este juego, que tenemos deficiencias en las etapas finales, y que también esa tercera ranura o punto de contacto nos lleva con una manera que obviamente que nos explica qué hace ese punto de presión que abrimos en las compuertas, ¿no? Y obviamente pues ese punto torque, pues tenemos pérdida del control del arco cuando lo colocamos en los sistemas. Este tercer punto, que lo podemos ver aquí, como una tercera fase, también habla que dentro de las aleaciones que tenemos del mundo, más que provocar el tema de fricción, que creo que no es el tema de la plática, pues nos provoca ciertos daños en los arcos. Para muchos brackets de diferentes marcas, se han estado estudiando, si provocamos algún tipo de problema que se fracturen los arcos por el gancho o por el tercer punto de presión que llevan los brackets de tipo activo.
También las compuertas activas tienen a veces que su manufactura, a veces tienen ese clip que tiene un debilitamiento con el uso de las mecánicas y que se traduce cuando tenemos un debilitamiento, pues que tenemos una cierta pérdida del control de rotación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los dientes no se alinean como tienen que alinearse, y obviamente también que en muchas ocasiones pues no existe un manejo de torque adecuado porque existe esa apertura de la compuerta que tenemos que estar trabajando con nuevas ligaduras o con nuevos aditamentos para que no lleguen a debilitarse. Y los brackets de tipo pasivos, obviamente, también tienen a veces ciertas deficiencias del torque. No tengo 3 puntos, pero me permite que se genere un pequeño ángulo de enganche, ¿ok? Que también tenemos problemas de rotación y que también cuando llevamos estos brackets, digamos, pasivos a las mecánicas que son brackets ya zafiros, cristales, que ahora queremos todo translúcido, pues son brackets que tienden a fracturarse completamente. Problemas de rotación también, pero creo que tenemos un sistema más controlado que el de tipo activo. Esta confusión, que es una confusión realmente, porque hablamos si es activo o es pasivo, y también el tema de la marca comercial, que si son brackets de Ormco, que son brackets de Forestadent, que si son brackets de Unitec, que si son brackets de cualquier compañía, llega a provocar un problema en la mente cuando queremos migrar a las mecánicas de autoligado. Aquí en México se hizo un estudio hace 3 años. Se preguntaron a muchos doctores y tuvimos intervención de 5 doctores de Estados Unidos y algunos doctores de Latinoamérica, donde hablábamos qué es lo que estaba pasando con las mecánicas de autoligado. Porque así como llegaron con mucha euforia, llegaron con mucho declive. La simplificación de las mecánicas a veces, y lo que nos dice el marketing es cómo utilizar un sistema de brackets que trabajen solitos sin tener que poner tanto esfuerzo o tanto tiempo de consulta de sillón dental, o que trabajen solos por la mejora de un torque. Obviamente lo que platicaban los doctores es que tenemos una confusión en la selección de un torque. Cuando hablamos de esto hay que enfocar una compañía como es Ormco cuando sacó los brackets Damon, que son brackets excelentes en su sistema de trabajo, pero que el que tenga diferentes torques, hay una confusión, y que si hablamos realmente de cuántas personas que manejan el sistema dedicamos un tiempo al diagnóstico y tener un stock para seleccionar un torque idóneo, hay una gran confusión y nadie lo utilizamos. Terminamos con un torque de tipo estándar sencillo. Tenemos problemas en el autoligado que a veces no podemos expresar realmente ese torque y tenemos que dedicar mucho tiempo en la etapa final en estar doblando para hacer compensaciones porque nos falta manejo de torque. Obviamente también pues hablamos de que tenemos que estar recolocando mucho los aparatos. El costo de los aparatos es un costo más elevado y que realmente pues también los brackets, cuando usamos brackets cerámicos, tienden a fracturarse y que realmente pues no colocamos una excelente rotación, nos cuesta mucho rotar. También los brackets de autoligado hemos entrado en las mecánicas que queremos brackets cada vez más pequeñitos, como una manera estética hacia los pacientes. En cierto modo tienen razón, pero que el bracket sea más pequeño, lo que me provoca es que me falte más rotación del diente. Todo tipo de preguntas entraron como una manera para utilizar los problemas, para saber exactamente qué si el tamaño, qué si el diseño, que si el buen terminado de los casos, pues nos da una manera de entender qué estamos buscando dentro del mundo del sistema de autoligado. El sistema, como una solución que viene en el sistema, viene con una sola prescripción. Quita la confusión que tengo. Y obviamente lo que hace es una manera más precisa de utilizar sin que tenga que preocuparme. ¿Ok? Alguien tiene como que el audio prendido por ahí. Bien. Obviamente, pues tenemos mucho que pensar porque en este tiempo del torque, pues es ver que cuando lo utilizamos, y realmente esa preocupación tiene una solución con un buen torque para cada uno de los pacientes. Hay un artículo muy interesante que habló William Thompson, que hablaba del torque variable como una mecánica que venía introducida para controlar el torque, tanto por la mecánica como por cada uno de los dientes individuales. El torque es muy exitoso si lo sé lograr, si lo sé manejar, pero que también me da una problemática cuando no lo sé manejar. Resultados a futuro. Doctora Mónica, perdón un segundo, doctor. Doctora Mónica Díaz, por favor, apague su micrófono.
creo que ya. No pasa nada. Y realmente esa parte de entender es, cuando hablamos del torque, que es la parte creo que más compleja para utilizar, esta mecánica de Bracket Genius ha hecho que el slot que siempre manejamos de 0.022 por 0.28 lo minimice de un slot 0.021 al 0.27. Esa pequeña reducción me da un 7 grados de torque en un bracket de tipo pasivo, donde curiosamente pudiéramos utilizar un arco con mayor calibre un arco que es 19 por 25. Entonces, esta parte nos lleva para el manejo del torque. Cuando mi ángulo de enganche o ese grado que tengo de 7 grados se convierte en mayor, pues me falta más torque. Es como minimizarlo de una manera. Alguien que le escriba a John Correa que no deja escuchar, por favor. Se escucha mucho ruido. Doctor John Correa, apague su micrófono, por favor. Cancelen los micrófonos de todos. Sí, me va a tocar cancelar todos. Da un segundo. Bueno, y la otra parte de esta parte del torque es que un sistema como este hay que entender que a veces el factor costo viene por la precisión de un buen slot. Estos sistemas de Bracket Genius es un sistema que trae un slot bastante preciso, más disminuido, y que posiblemente cuando hablamos de qué está compuesto, de qué está hecho un bracket, pues es una inyección de metal, no son dos piezas, ¿no? Que también la parte interesante es que con el buen manejo de un arco expresamos mejor mi cantidad de torque para realizarlo. Este bracket que ofrece, pues ofrezco que tenga una gran expresión de torque, un mínimo juegue de 7 grados, y pues que el slot que se va a reducir ligeramente para que podamos manejar. Cuando hablamos de qué prescripción tenemos, hay que entender que cualquier mecánica que utilicemos, convencional o de autoligado, a veces no conocemos lo que estamos deseando tener con los pacientes. Jugamos mucho a invertir los brackets, que es una mecánica bastante buena, pero hay que entender cuánto estamos manejando de torque. Este sistema de Genius tengo un sistema de 14 grados positivos al central, 8 lateral, un canino de 6 grados, y obviamente el juego es de canino a canino, porque siempre la parte de premolar a molar en cualquier sistema siempre son torques bastante negativos. La parte inferior es algo similar, es un torque negativo a los anteriores, un positivo de 6 grados a los caninos y mi parte negativa. Hay que conocer las variables que me da como un torque para manejarlo. Y hay que entender que esta combinación de torques con un slot que está disminuido, aparte de una buena manufactura del bracket, pues nos da realmente un cambio drástico para que el terminado sea mucho mejor trabajado. Hay un cambio importante cuando salió Genius, como todas las compañías. Si hemos visto la historia de los brackets de autoligado, tenemos la versión 1, versión 2, versión 3. ¿Por qué? Porque se van modificando con el tiempo. La investigación que nos da es entender exactamente que hay un cambio muy interesante con el tema del slot, con la composición del arco para un buen manejo del torque. Esos artículos están evidenciados, todo esto. El American Journal of Orthodontics sacó un estudio de evidencia en el 2015, donde hablaba exactamente de la torsión de un sistema de autoligado de varios que utilizó. Utilizó 32 sistemas de juego de bracket de autoligado de diferentes marcas y utilizaba ese juego que tenían. Y obviamente esa expresión de torque siempre hay una deficiencia de los mismos en cualquier manera. Entonces este bracket es un bracket que también ha sido estudiado como una disminución del mismo para darle mayor efectividad al sistema. Este estudio utilizó pues brackets que utilizamos de todas las compañías habidas y por haber, donde veíamos exactamente, y obviamente el estudio de Melsen pues mostró que en el slot 22 pues todos tenían siempre una deficiencia del control del torque. Y son mecánicas que a veces no conocemos. Tenemos el tiempo de utilizar un sistema que no conozco porque se ve bonito, porque existe, porque me lo recomendaron, porque creo en él, porque tomé un curso, pero que el manejo del mismo nos hace desertar porque a veces en la etapa final no obtenemos el beneficio que deseamos. Para varios actores, el mundo del autoligado es una mecánica que hay que entender que cuando uno coloca los brackets, sin meterme en tema de cómo los colocamos cada quien, hay que entender que el resultado final es la parte que estamos buscando y que los sistemas de autoligado por esa parte del slot
que no la tenemos bien llena, que tenemos mucho juego, tenemos deficiencias en que el detallado sea cada vez más complicado para hacer. Es un resumen nomás para que entendamos cómo se manejan estos brackets con una mejora del estado. Por lo tanto, ¿qué razón me da el sistema? No las voy a hablar de una manera cansada en las mecánicas, pero vamos a verlas como el manejo que tienen más hook, que la base tiene una mejor retícula para retener los dientes, que el moldeado, una apertura a 45 grados, que bordes redondeados, que le puedo colocar aditamentos a los sistemas de los brackets y que realmente tengo un buen manejo del torque. Esta parte la vamos a entender en un caso clínico. Vamos a ver un caso clínico primero mío, de los que he manejado, para que vean con otra mecánica que utilicé de brackets, para que entendamos después cómo he manejado y ver unos casos que he manejado con niños. Es una paciente que llega a mi consultorio, es una paciente que evidentemente notamos la ausencia de un central superior, es una paciente que se encuentra mutilada, también con piezas molares faltantes, con problemas de overjet, con problemas de overbite. Es una paciente que no tengo la mejor sonrisa y creo que el trabajo, la manera de trabajar la sonrisa de un paciente nos da mucho potencial para entender que ese desarrollo transversal de los maxilares pues se establece como una parte bonita de estética, lo que le llamamos una expansión y que no había corredores bucales. Es una boca bastante pequeña, con formas de arco nada malas, son formas de arco que están bastante grandes, mejor para desarrollar el maxilar porque se ve un colapso en comparación de la mandíbula. La panorámica me arroja lo que estamos buscando ver, que tengo una retención de un central superior y que vamos a ver cómo a veces las mecánicas que utilizamos, por más que sean de autoligado, no me dan el beneficio y que los cambios indeseables en la terminación los provocamos nosotros mismos por un mal manejo del cuerpo. Buen hueso que tenemos del paciente para el mismo correcto de los dientes. Y aquí es exactamente lo que estamos buscando. Problemas de overjet, overbite, un lateral que está ligeramente cruzado dentro de la boca, pero tengo un perfil que se encuentra armónico, pero que puedo apreciar las inclinaciones indeseables, tanto del maxilar como de la mandíbula. Siempre es importante, como decíamos en el artículo de Kane, la utilización siempre de estudios 3D para localizar un diente que se encuentra retenido, que ya sea por medio de cortes o por un programa que lo puede identificar, que intentamos que el diente, pues un paciente adulto, pues primeramente que lo tengamos en la posición completa y correcta para que podamos mover ese diente. En los modelos aparece cómo se encuentra el central y se encuentra exactamente pues, entre el central del lado opuesto y el lateral del lado izquierdo que llegan a ocuparme ese espacio. Localizamos el central de una u otra manera, usualmente hablando, con un estudio 3D, y que decidimos colocar aparatología. Las mecánicas del autoligado, que siempre colocamos la aparatología, es un precursor del bracket de Genius, es colocar la aparatología y empezar a colocar un resorte o un coil para empezar a crear un espacio para que podamos traccionar ese central superior, que ya vimos en el estudio 3D, que es viable para hacerlo, que viene con hueso y que realmente tenemos un diente que se encuentra completo. Las formas de arco del diente, colocamos una aparatología de tubos bondeados de 7 a 7, unos turbobites en la parte inferior de los molares para hacer un pequeño levantamiento. Recuerden que las mecánicas de autoligado siempre trabajan como dos mecánicas independientes. Una panorámica de control para ver si el espacio ya es óptimo para poder hacer la tracción del central y que ahora sí podemos prescindir de mandar a hacer con el progresista la exposición del central que viene por la cara de tipo palatino. Posiblemente empezamos a pegarle un botón para empezar a traccionarlo. Hasta aquí creo que la mecánica va bien. Arcos ideales, arcos de tecnología, los stops bien colocados, un coil muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las mecánicas empiezan a provocar cambios. Y vean aquí, siempre me gusta colocar o hacer notar más bien mis errores. La presión por obtener un diente con una prescripción que yo escogí porque tenía una prescripción torque bajo que coloqué aquí por evitar por inclinaciones, yo solo con las mecánicas estoy provocando por inclinaciones. Aquí hago un efecto de montaña rusa como llamamos, activo de más el diente y provoco intrusión tanto del central como del lateral del lado opuesto, con un arco bastante pesado para los mismos, con tal de provocar la exposición o la tracción del central.
Aquí lo localizo para ver que está bien colocado. Y que obviamente me cuesta mucho el manejo. Como empiezo a hacer dobleces para querer compensar la apertura de mordida que yo provoqué, tengo que volverme a regresar de arco, sino que la secuencia de un sistema es para no regresarme. Vean cómo en los arcos más pesados tengo que hacer offset para empezar a colocar los dientes, empezar a acomodarlos, que es lo que acabamos de hablar. El mundo del autoligado tenemos deficiencias por el torque. Y aquí miren que utilicé un torque en el más idóneo, que era un torque muy bajo, para evitarme ese tipo de problemas, y tuve que trabajar mucho en el tallado de un caso que me provoca más tiempo de lo que una marca comercial me dicta. Quito la aparatología, veo mis resultados. Creo que siempre tenemos en mente que el manejo correcto de Overjet Overbite clase 1 molar canina funciona como un sistema para que tengamos un caso exitoso, que es cierto, que periodontalmente se ve vestido bastante sano, buena forma de arcos, entretenedores fijos para mantener, un estudio comparativo de inicial final. Creo que los logros se ven aparentemente bien, mis panorámicas para ver que no tengo problemas del tipo radicular, pero que realmente si vemos, la afiliación del caso es bastante mala. Es un caso que no tengo el control que yo estaba buscando y que creo que me hizo falta mejor manejo del control del torque de los dientes. Dentalmente pareciera como que lo logro, pero si ven mi Overjet Overbite, no tengo buenas inclinaciones ni en centrales, ni en laterales, y que sí veo un IMPA aumentado sin tener que medirlo, y un incisivo central superior que realmente trae más protrusión por el abuso del resorte y por las mecánicas que yo provoqué. Entonces, ¿de qué tiene caso meterme yo a una selección de torques idóneos cuando voy a provocar algo que por más que quise compensarlo, no lo logré? Esto me hace pensar en que el manejo del slot como un sistema que es este de Genius me permite mejor ese control. Vamos a ver un caso simplificado de una paciente que obviamente veo una clase 2, donde puedo ver que veo una exposición de centrales, una sonrisa bastante amplia, un perfil convexo, y que realmente dentalmente veo dientes protruidos, proinclinados, pero veo del lado derecho una clase 1 bien sentada, una clase 2 canina, y obviamente con problemas de inclinación del torque de los premolares. No tengo mala forma de arco inferior, pero veo ese maxilar superior de tipo triangular que hace la exposición que en mi línea de sonrisa, pues únicamente vea los dientes más frontales o 2 dientes. Mi panorámica no me arroja nada relevante, buen paralelismo de mis dientes, veo buen hueso de soporte dentro del manejo. Y mi lateral de cráneo habla por sí sola. Hay mecánicas que a veces cuando queremos, yo creo que para el diagnóstico no hay nada mejor que siempre hacer extensiva la investigación o buscar qué es lo que nos falta con un paciente. Es un paciente que tenga un IMPA bastante pronunciado por la compensación de mucha inclinación del incisivo central superior, que creo que es el motivo de la paciente por querer colocarse una corrección con un sistema de autoligado. Es una paciente que quedó diagnosticada como una clase 2, con una protrusión bimaxilar, proinclinación de mis dientes, dinámica desviada, y lo más curioso es que siempre trabajo yo con algo que siempre al paciente, más que lo que yo le quiero ofrecer, ¿por qué te quieres colocar aparatología? La paciente me dice, pues porque mis dientes de arriba están salidos. Es un paciente que a lo mejor lo pensé mucho en hacer extracciones, pero la paciente también estaban estas mecánicas que ofrecemos. A veces el paciente está cada vez más renuente a no quitarme dientes, a que todo se corrige fácilmente, y por lo tanto, pues decidimos valorar esas inclinaciones para corregirlas como un buen sistema de control del torque. En su parte de macroestética, pues tengo un perfil convexo, con la mandíbula corta y retruida, una incompetencia labial, exposición de 3/4 de las coronas de los incisivos centrales en reposo, tengo buena sonrisa, y pues lo que hablamos exactamente de la parte gingival y de problemas en molares de inclinaciones. Importante, con el sistema Genius o con cualquier sistema de autoligado, la clave o el éxito del mundo del autoligado siempre se radica por 4 puntos. Una prescripción de torque que hemos modificado por una buena prescripción de un solo torque sin provocar confusión. El uso de arcos de Cooper, Knight-Eye, Centaloid o de tecnología, que creo que es una mecánica que también venía de ese artículo de Kane del 2005.
La colocación de un turbobite o desarticulador, creo que es una manera de colocar, una manera de trabajar individualmente a maxilar mandíbula, y sobre todo que cuando colocamos todo eso, ocupamos un corrector, que son los elásticos cortos, para que podamos empezar, o largos en mecánicas más posteriores, para que podamos aprender a redirigir exactamente la mecánica. Aquí vemos el caso colocado, colocación de aparatología fija superior e inferior. Colocamos el primer arco 14, arco 18. Aquí veo los elásticos que tengo cortos. Pegamos un botón palatino porque a veces el cambio de inclinaciones me favorece por meter elásticos cruzados. Y mi colocación de turbobites. Trabajamos con una cita de aproximadamente 6-8 semanas. Colocación de arco 18 de Copernic Time. Misma mecánica. Estamos buscando con el turbobite. Cambiamos de colocación del turbobite. Vean cómo cambié de posteriores porque tenía mucho overjet a un turbobite ya anterior porque pude hacer el cambio de inclinación de los dientes para colocar mejor este ángulo para que podamos colocar los turbobites de la parte anterior. Y tenemos la misma mecánica con los elásticos cortos del paciente. Una fase de transición de edgewise de trabajo con arcos de tecnología, 14x25, 20x20, 18x25, que ahorita los vamos a ver de una manera más rápida, y vemos cómo empezamos a corregir exactamente los problemas de inclinaciones de la paciente, mejoramos la forma de arcos. Fase final del paciente, arcos de acero, 19x25 superior e inferior, y sobre todo, quitamos los elásticos porque los utilizamos como un medio para redirigir la clase canina que se empieza a sentar y que logramos este cambio de inclinaciones de la paciente. No es como el caso pasado. Aquí, ¿qué hice? Con Genius, este sistema bastante óptimo que tengo un torque, puedo prescindir de unas excelentes inclinaciones de la paciente y podemos decidir a quitar la aparatología con un buen sistema de clase 1 molar, clase 1 canina, excelente overjet overbite. Redujimos exactamente o quitamos exactamente ese problema que tenemos de preinclinación de los incisivos y logramos un overbite de tipo adecuado. Aquí tenemos un collage de lo que hicimos de la paciente y creo que es un cambio bastante óptimo, simplificado con varias citas, nada complicado. No es porque sea comparativo con el caso pasado, pero es una mecánica de un paciente que sin extracciones, con un buen manejo de un solo torque, logramos la compensación que estamos buscando. Mis comparativas de la paciente, inicial-final, la sonrisa siempre fue muy buena, siempre tenía corredores bucales, pero obviamente resaltamos cuando quitamos esa inclinación de dos centrales y abrimos el arco, pues perfeccionamos completamente la línea de sonrisa. Clase molar que se mantuvo y canina del lado derecho y corregimos la izquierda. Mi línea media se corrijo. Mejoramos la forma de arcos inicial, sea forma triangular o una forma ovoide bastante adecuada y la parte inferior pues se logró compensar de una manera muy fácil. Mejoramos las inclinaciones de la paciente, que creo que es mejor que lo que notamos de la paciente. Mi panorámica para ver que no tenga cambios. Y que este sistema, como resultado de este caso, es una prescripción única que tiene el suficiente control de torque y sobre todo de rotaciones y que podamos controlar las inclinaciones. No agregamos ningún tipo de auxiliares y es un bracket que en comparación a los sistemas de bracket variables, pues me ofrece una sola calidad con bordes redondeados y un sistema de apertura muy similar a cualquier sistema de autoligado de tipo pasivo. Hay una pregunta que siempre me han hecho muchos y aquí la pongo aquí, que es el tema del control de la rotación. Y efectivamente lo empezamos a hablar porque el control de la rotación es bastante óptimo porque este bracket no es tan pequeñito como los brackets de autoligado que han salido. Hay una guerra que hemos hablado porque creemos que lo más chiquito es más estético. De entrada sí, pero nos cuesta en casos de rotaciones cómo poder compensarlos. El primer problema que tenemos también, aparte de finalizar, es que las rotaciones no son corregidas. Creo que Genius tiene un ancho bastante interesante que me permite controlar perfectamente el tema de rotaciones. Otra pregunta que me han dicho es exactamente las fuerzas que utilizamos. ¿Qué es lo que pasa? Que Genius se convierte en un sistema. La diferencia entre colocar un bracket autoligado a utilizar un sistema es que permita conocer los arcos que voy a utilizar. Y cuando hablamos de arcos,
Algo a veces que nunca pensamos es cuánta fuerza ejercemos en un sistema. Cuando hablamos de arcos hay que entender que la fuerza provocada por un arco punto 014 es una fuerza de liberación de 20 gramos de fuerza. Por eso hablamos que los sistemas pasivos son de fuerzas ligeras. Pero si les pregunto, ¿qué son fuerzas ligeras? Pues entendemos que es el arco más aguadito, más chiquito, más pequeño que tengamos para utilizar. Los estudios que miden exactamente estudios como estos, que Bullseye nos habla exactamente para saber que con 20 gramos de fuerza, pues son suficientes para mover y evitamos el factor trauma y eliminización de efectos indeseables. Eso se remonta a lo que dijo Profi. Si hablamos que la fuerza aplicada es suficientemente grande para que podamos ocluir un vaso sanguíneo, pues vamos a cortar esa sangre para formar una zona avascular necrótica y alinizar. Si yo provoco mucha fuerza, que a veces entendemos que a veces utilizamos menos arcos de los debidos o no dejamos trabajar los arcos, metemos mucha fuerza y lo que estamos provocando es que no haya movimiento porque hacemos esas zonas avasculares. Y también Schwartz nos dice lo mismo parecido, que con 20 gramos de fuerza por centímetro cuadrado podemos colapsar un pequeño capilar del ligamento periodontal para que podamos provocar un sistema de fuerza. Por eso un arco 14 con 20 gramos de fuerza es suficiente para hacer el arco inicial de los sistemas, como en este caso el Genius. Hay una pregunta que se debe contestar, es que si el arco adecuado, tanto el tamaño y el material en cada etapa, es bien importante. Al ser Genius un sistema, ahorita vamos a ver que te dice qué arco utilizar y cuánto tiempo dejar trabajar el arco para que podamos potencializar todo el sistema. La forma de los brackets de Genius es una forma de bracket que hemos trabajado mucho. Hay muchas compañías que tienen como unas tablitas, ovoides, cuadrados, progresivos, factores 1, 2, 3, 4. Son arcos expandidos y no expandidos de una forma ovoide. Por muchos años se utilizó y decíamos en autoligado que cada paciente lo que hace realmente a veces es que establece su propia forma de arco. En cierto modo sí es cierto, pero obviamente con un arco que me permita poder realizarlo. La forma de arco de Genius es una forma de arco que te va entre internar y natural, que es un bastante abierto. Aquí podemos ver cómo está abierta la zona entre caninos, y sobre todo entre la zona de molares, que si hablamos de las zonas donde podemos ganar más milímetros de espacio, pues en esas zonas. Cuando hablamos de sistema, hay que hablar que tiene 3 fases del sistema. Uno, que son arcos redondos, arcos ligeros. Segunda, que es una fase que se le llama edgewise, que es una fase de arcos que tienen más tecnología, que ahorita los mencioné rápidamente, te los vamos a ver. Y la fase 3, pues la fase de utilizar las mecánicas mayores, como cierre de espacios, colocar algún aditamento, y la terminación para hacer mejor la expresión del torque del sistema. Vamos a ver un paciente donde vamos a entender y vamos a hablar de qué arcos utilicé en cada sistema para que sea más práctico la manera de entender. Es un paciente que tiene una clase 1 esqueletal del paciente con un perfil, a diferencia del pasado, un perfil que es ligeramente cóncavo recto, y es un paciente que tiene una tendencia a clase 3, un rostro que es bastante simétrico, que realmente el paciente dentalmente lo que tenemos es que tenemos una mordida ligeramente cruzada abierta, cruzada del lado derecho, y una mordida anterior ligeramente abierta, una forma de arco triangular superior y también inferior. Mi panorámica no me arroja datos significativos, buen paralelismo, buenos cóndilos, buenos ángulos goníacos, buena calidad de hueso. Mi lateral de cráneo tengo un perfil recto, pero vean cómo es una tendencia clase 3, porque vean cómo la hipoplasia de ese maxilar pues hace que el incisivo central superior tenga mucha inclinación para ejercer un buen ángulo de tipo interincisal. Por lo tanto, va a utilizar colocación de la aparatología Genius de 7 a 7 y vamos a entrar con la primera fase donde vamos a la obtención que queremos lograr con 2 arcos es dejarnos trabajar por mucho tiempo, 12 a 24 semanas, y obviamente que tengamos arcos que me permitan realizar la alineación y velación, y lo voy a hacer con 2 arcos. Un arco 14 de inicio y después un arco 18. Creo que cuando tenemos un slot tan óptimo, no debemos ir corriendo con el mismo arco 12, 13, 14, 16, 18. Creo que es pérdida de costos, tiempo y hay que dejar trabajar la secuencia. La fase inicial, que como lo vimos en esta diapositiva pasada, el objetivo es perfeccionar y establecer una correcta alineación y velación.
Hay que dejar trabajar cada arco de 12 a 24 semanas y mi mejor opción es superior e inferior con arco 14 y después cambiar a un arco 18. Aquí colocamos la aparatología, arco superior e inferior, empezamos con arco 14, lo que hablamos, un torque que está establecido, como es el de Genius, la aparatología de 7 a 7, colocación de turbobytes, elásticos de inicio, de 2 onzas, iniciamos con elásticos de este tipo, y colocación de turbobytes. Entramos a la segunda fase. La segunda fase se llama fase de alta tecnología, o una fase de edgewise, que esto lo que va a hacer es que nos va a resolver las rotaciones resultantes hasta un 90% que se resolvió en la pasada. Vamos a empezar a dar el primer cambio de torque, vamos a empezar a controlar, a consolidar exactamente los espacios y sobre todo que estos arcos me van a permitir que desarrolle mejor la forma del arco. Es una etapa que durará entre 20 a 30 semanas. Cada arco, que es el que mejor tecnología tiene, hay que dejarlo trabajar entre 10 y 12 semanas con un cambio cada 6 semanas para verificar que está trabajando el arco. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos como arco ideal 14 por 25, superior e inferior. Y tenemos también como opciones el siguiente arco que sería un 18 por 25 de beta titanio. Cada compañía, doctores, los brackets le meten una metalurgia que tiene. Cooper Nighttime lo manejaba Damon, Centaloy lo bajaba CCO. Genius lo que ofrece son arcos de tecnología de beta titanio. Creo que es una aleación bastante excelente, con un buen slot de una buena manufactura para que mis resultados sean óptimos. Y también puedo utilizar como opcional en la parte inferior 16 por 25 o el mismo 18 por 25 de beta titanio. Colocación de estos arcos, continuamos con los elásticos, clase 2, clase 3, para como la línea media. Establecemos los parámetros de rotación, de eliminarlos, establecer un buen control transversal de los arcos. Y entramos a la tercera fase, que es una fase que es específicamente alternativa, que tenemos arcos que podemos agregar o no. Esta misma fase 2 no es una regla que tengan que ser así. Puedo colocar curvas inversas, por eso lo pongo aquí, o arcos como por ejemplo el arco que tiene níquel titanio con 20 grados de torque anterior, puedo colocarlo en caso de extracciones, que siempre tenemos más pérdida de torque, pues son existentes en la misma fase 2 que tenemos. Importante en la fase 2, para entrar a la fase 3, pedir siempre una panorámica. La panorámica es para que tengamos un arco todavía de tecnología y que tengamos antes de 18 por 25 la manera de poder recolocar ciertos brackets que no colocamos bien durante la primera fase y que podamos quedarnos con el mismo arco y no tenemos que regresar a arcos iniciales. Y entramos ahora hacia la fase 3, que es una fase de mecánicas mayores, de terminación, que el objetivo de estas etapas pues es, por así, consolidar el arco, establecer el correcto torque que se requiere, y obviamente es una etapa que nos completa los detalles óptimos para terminación del caso, aproximadamente de 20 a 30 semanas, y que también son citas que se van acortando. A medida que voy llegando a la fase final, en vez de 6 a 8 semanas, voy llegando a etapas de 4 a 6 semanas. Esta fase 3 tengo como opciones arcos 19 por 25 a 0, siempre en la parte superior. La parte inferior yo siempre me quedo con un arco más abajo para evitar mucha preinclinación. Para mí el arco inferior final sería un 16 por 25, 17 por 25. Con o sin postes, le pongo postes porque hay muchos pacientes que en esta etapa vamos a hacer el cierre de espacios, sobre todo en caso de extracciones. Aquí no es un caso de extracciones. Y a veces me gusta colocar el poste porque ya puedo colocar directamente el elástico intermaxilar hacia el arco, ya no sea un diente. Y colocamos la última etapa para consolidar los arcos. Superior e inferior, buenas formas de arcos. Me gusta la estructura. Y pues podemos proceder a quitar los brackets del paciente para obtener los objetivos óptimos de clase 1 molar canina en un tiempo bastante corto, a diferencia de otras mecánicas. Aquí es el cambio inicial final, las panorámicas y la lateral de cráneo. Y aquí está un resumen para que entendamos lo que estamos logrando, que es un balance que tenemos. Iniciamos con el arco 14-18, después cambiamos con el 14 por 25.
Si no tengo 14 por 25, puedo utilizar cualquier arco cuadrado, 18 por 18 puede ser, 20 por 20 puede ser. Yo prefiero últimamente que he manejado el sistema Genius, me gusta mucho el beta titanio para manejarlo, y después cambiamos un 18 por 25, entramos a la tercera fase, 19 por 25, acero beta titanio, y pues la etapa finalizada para que dejemos detalles que podamos prescindir. Es como un resumen de lo que vimos ahorita. Vamos a ver un caso ahora sí, de Genius tal cual, para que vean la simplicidad, ya no por secuencias. Vamos a ver un caso del sistema ya establecido. Es un paciente que llega a mi consultorio con una línea de sonrisa bastante disminuida, una forma de arco bastante grande, pero tenemos un apiñamiento bastante moderado a severo en la parte inferior. El central superior del lado izquierdo pues, se ve bastante proinclinado. Línea media que se encuentra desviada y una mordida, tendencia ligera mordida abierta, con un buen asentamiento posterior. Es importante cómo hay casos que lo que queremos como objetivo inicial se modifica a veces y como parámetro que siempre queremos corregir, que hay que mantener una clase molar, mantener una clase 1 canina. Y fíjense la parte anterior, mi problema del paciente, aparte del apiñamiento inferior, radica en las proinclinaciones que tengo de los incisivos centrales, tanto superiores como inferiores. Aquí podemos ver el overjet y el overbite, cómo se encuentran aumentados. Las líneas, las curvas de Spitz se encuentran como a 2 milímetros. La panorámica me arroja que tengo un diente que se encuentra supernumerario, parte que apareció del lado derecho, terceros molares ahí. Podemos valorar con un estudio cefalométrico el trazado, como tenemos aumentado las inclinaciones de los centrales superiores e inferiores y una ligera hipoplasia del maxilar superior. 29 años el paciente, clase 3 esqueletal, ligero prognatismo mandibular, hipoplasia del maxilar, pero con una excelente clase 1 molar y canina. Colocación de aparatología Genius, de 7 a 7. Importante siempre colocar en toda la arcada, la parte superior. Primer arco siempre es un arco 14, como lo vimos en la etapa de la secuencia del sistema. Colocamos la aparatología inferior, arco 14, para que la mecánica se vaya tándem. Uso de elásticos cortos para empezar a controlar las inclinaciones y establecer un mejor manejo de la clase 1 molar y canina. Cambiamos arcos de tecnología, 14 por 25 de beta titanio. Mismo manejo de los elásticos. A veces preguntamos cuántas onzas de elásticos. Creo que los elásticos van proporcionales a la fuerza que tenemos del arco. Arcos iniciales, 2 onzas. Arcos de transición, 3.5. Y después, elásticos más pesados, de 4,5 onzas hasta 6 onzas de fuerza. Manejo de las inclinaciones. Colocamos un elástico anterior. Vean cómo se elimina completamente el apiñamiento inferior. Ahí está el box anterior para establecer un correcto overjet overbite y cerrar la mordida. Mantenemos la clase 1 molar o canina. Seguimos asentamiento de la mordida para perfeccionar esa parte. Detallado final del paciente. Continuación con elásticos open down para que podamos establecer un buen manejo. Siguiente cita que tenemos ahí. Y decidimos ahora sí ya quitar la aparatología. Ahora sí tenemos un buen asentamiento cruzal. Vean cómo se eliminó el apiñamiento y mantuvimos lo que no teníamos del paciente. Mi panorámica que tenemos, las inclinaciones se ven bien en mis dientes, no hay retorsiones, a lo mejor un canino superior del lado derecho, que le hizo falta ligeramente de torsión. Las inclinaciones del paciente se mantuvieron iguales, es un caso sin extracciones. Y mis comparativas para ver qué fue lo que logramos. El cambio de forma de arco del maxilar superior. La mandíbula mejoró en forma y pues se quitó el apiñamiento. Aquí está exactamente cómo se ve la línea media que se mejoró, overjet, overbite. Mantuvimos mis panorámicas. Las inclinaciones casi iguales ligeramente. No fue un caso de extracciones por la compensación de clase 3. Vean la mandíbula cómo se ve.
pero el manejo también de establecer un canon de no modificar funciona bastante bueno. Y pues realmente son algunas ventajas que ofrece el sistema. Pues es biocompatible de fuerzas, son brackets de tipo ergonómicos, libres de níquel, que también para muchos pacientes el tema de alergias puede existir. El terminado es excepcional por el tipo de compuerta y el tamaño del bracket, y pues realmente tiene un buen control de rotación. Son como las mejores ventajas que tiene el sistema de Genius. Y hay que entender que a veces Genius no es tan solo que sea un bracket, hay que tener que es un sistema. Y un sistema es conocer la metalurgia, la colocación de los brackets y cómo tenemos que trabajar. Muchas ocasiones tenemos la oportunidad de manejar brackets de un tipo o el otro, no conocemos los brackets, pero tampoco sé con qué trabajarlos. Y la forma que tengo de arcos no son las óptimas para establecer correctos resultados. Obviamente también esto se ha llevado, porque el mismo sistema que tiene Genius ha trabajado de la misma manera con los brackets Crystal Advance, que créanme que es una maravilla, sobre todo porque tiene las mismas características del sistema, y que son brackets que cuando preguntamos de qué están hechos, pues es un sistema de alúmina policristalina, que también tiene paredes bastante sólidas, controladas, y que las compuertas vienen bastante sólidas. Muchas compañías que tienen brackets estéticos o dejan la compuerta metálica, porque a veces la calidad es bastante mala en cuanto al sistema. Es un bracket que realmente la compuerta viene bastante buena para su manejo y que tiene las mismas características y propiedades que el bracket metálico. Me permite colocar cualquier tipo de aditamento, la misma base ergonómica que viene con hooks múltiples, el mismo slot que viene controlado, calibrado para que tenga la mínima parte del juego que tengamos. Y tenemos esta parte. Que tenemos aquí exactamente los brackets, cómo vienen los brackets aquí. Exactamente está la reglita que tenemos ahí de los brackets para que veamos cómo se maneja esa como reglita que tenemos ahí, para que podamos colocarlos. El punto de color que tenemos. La colocación de los brackets, cómo se ven. Siempre con esa guía o arma para colocarlos, que son brackets que recomiendo bastante el sistema. Traduce muy bien el color. Y pues es una manera de entender exactamente el concepto de este sistema. Creo que a veces hacer inmersión de un sistema de bracket que no conocemos, más que el marketing, es para que vean en casos míos pues, cómo hemos manejado el sistema y que es como un arma más que tengamos. Creo que todos los sistemas de autoligado a veces, cada quien tenemos la preferencia de uno, pero realmente cuando los colocamos, cuando los utilizamos, cuando los manejamos, pues nos podemos dar cuenta exactamente del buen manejo que tenemos y sobre todo que esta plática fue llevada para conocer las ventajas que tiene un buen slot, que evitemos ese juego que a veces sin pensarlo lo provocamos y que muchas veces vale la pena pensar en el detallado final del caso, con extracciones, sin extracciones, cuando decidimos plantear los objetivos, pues que realmente tengamos un resultado óptimo que es el que estamos buscando. Y creo que el tema de esta plática quise hacerla de una manera más práctica. Y les digo, a veces cuando uno quiere conocer algo nuevo y nos ponemos a ver el sistema y que la biomecánica y cómo se inyecta y cómo se pone, creo que a veces cansa mucho, ¿no? Yo para mí agradezco su tiempo, que estén conectados, que queramos aprender algo y pues que se lleven un tip de algo que podemos implementar dentro de la consulta. Y pues como siempre, muy, muy agradecido. Y pues con esta plática doy por concluido el tema. Y pues estoy abierta para cualquier tipo de preguntas que tengan, que serían de gran agradecimiento para mí. Y tiene aquí una pregunta, doctor. Cuando Adelante. existe preinclinación de 130 grados, es una pregunta de la doctora Laura Paola Puente. Cuando existe preinclinación de 130 grados en los incisivos superiores clase 1 molar ucanina, pero tenemos espacio para retracción de segmento, ¿cómo podemos controlar el torque anterosuperior? Primeramente, pues hay que entender que realmente es bastante preinclinación la que tenemos. Si tengo espacio para retraerlo, creo que el tamaño del bracket es una mecánica que importa para hacerlo. Un buen arco final, 19x25, para que tengamos ese mejor juego para hacerlo. Y creo que las mecánicas de retracción pues se implementan como cualquiera. Muchas mecánicas, cuando tenemos tanta preinclinación, con los arcos intermedios, 14x25, 20x20, que empezamos a controlar ese torque, podemos solucionarlo.
El paciente que presenté, el paciente, tenemos bastante proinclinación. Y realmente lo que hizo fue el cambio de inclinación y con un elástico cerrado, pues logramos el cierre de lo mismo. Realmente cuando tenemos muchas proinclinaciones, doctora Laura, en particular con usted, pues a veces vale la pena valorar y como objetivo plantearme no tanto el diente, sino el perfil del paciente. A veces lo que tenemos es tan marcado facialmente que me conviene hacer la corrección para que tengamos un buen cambio facialmente. Pero es la mejor manera por llegar con el arco final para hacer las mecánicas. Aquí estamos con el doctor Jaime Silva, director del programa de ortodoncia. Doctor Para Carlos, que- muy buenas noches. Doctor Jaime, ¿cómo está? Buenas noches, saludarlo. Mucho gusto, muchas gracias, muy agradecido en nombre de Unicideo y de Bienestar Universitario de Educación Continua, pues agradecerle nuevamente la gentil oportunidad que nos da de tenerlo nuevamente en vivo y con tanta claridad en los conceptos como los que compartimos durante el Congreso. Muchas gracias a usted, al igual que a todos los participantes, por haberse tomado este espacio. De verdad que fue una hora muy fructífera y muy clara, muy aclaratoria para muchas dudas sobre los sistemas de autoligado, en especial este de Genius. A Sandra también muchas gracias por haber hecho realidad esta iniciativa de llevar a cabo el meeting, este conversatorio, este webinar, y Claro. ser el primero de algunos muchos que vamos a tener organizados con el programa de ortodoncia y la doctora Marcela Malagao, que es nuestra vicerrectora del Bienestar Universitario. Doctor Carlos, de verdad que muchísimas gracias, que muy agradecido y espero tenerlo nuevamente con nosotros. Doctor Jaime, muchas gracias. Y creo que la parte para cerrar creo que no es el manejo, me han preguntado mucho. Hay veces me dicen que si este mejor bracket es mejor que otros. No, es una opción más que tenemos. Yo no puedo hablar que sea mejor que Damon, que sea mejor que un bracket de Clarity autoligado, que sea mejor que un bracket de American Orthodontics, que puede ser mejor un bracket de H4. No, creo que cada persona que tiene un bracket de Forestader, que también tiene un bracket interesante, el doble slot que manejan, creo que todos queremos siempre establecer algo que funcione, ¿no? La mecánica es conocerlo y que los tips que tengas puedas implementarlos. Que a veces lo que tenemos es pues, conocer un buen sistema que nos permita que los objetivos sean cumplidos, ¿no? Porque a veces que uno me dice, es que este bracket te gusta porque tú lo manejas. Claro que para llegar a esto, y se lo digo, es una mecánica que usted, doctor Jaime, lo conoce a lo mejor todos, tengo más de 17 años en la inmersión del bracket autoligado. Creo que por mis manos han pasado todos. Y siento que hay un buen control. A cada uno le veo cosas buenas, cosas que son de eficiencia, y que a veces pues realmente lo que pasa es esto, ¿no? La otra vez me preguntaban qué diferencia tiene, ¿no? Cuando hablamos del torque en particular, y hablamos, por ejemplo, de los brackets de Damon, que tiene un torque selectivo, y me preguntan del torque selectivo, es un bracket que tiende a desaparecer en la selección del brackets. ¿Qué pasó? Que llegó un bracket nuevo de Damon 2, bastante bueno también. ¿Pero qué pasa? Pues que ya vienen con un torque que ya no están jugando con el torque selectivo. Nadie lo utilizaba. Tiene un excelente doble slot que nadie conocía. Entonces, ¿para qué le invierto tanto un bracket tan costoso cuando realmente las manos son de practicidad, de simplicidad? Entonces, una opción más para que la manejan. Y, doctor Jaime, como siempre, gracias. Espero verlo físicamente pronto. Claro que sí, estaremos muy atentos. Muy atentos, Gracias. además que nos identificamos muchísimo porque nosotros hicimos el mismo recorrido y de hecho tenemos la filosofía de la universidad de que la posibilidad que cada uno de nuestros estudiantes utilicen los diferentes tipos le abre la mente y le da la capacidad de enfrentar los retos de los aparatos, con las nuevas tecnologías y la articulación de los diseños de los brackets con la metalurgia y de desarrollo de fuerzas que dan los nuevos arcos. Entonces nos sentimos muy identificados y nuevamente mil gracias. Al contrario, doctor, un gusto para mí. Gracias a ustedes. Doctor, no sé si usted aclaró esto, dicen recomendaciones para el manejo de torque en proinclinados en caso de RRE. Creo que esa parte lo platicamos de inclinación, es importante conocer el bracket. Este sistema realmente un buen torque te lo soluciona. Hay quien le gusta jugar a voltear el bracket 180 grados, hay que valorarlo. Pero cuando hay inclinaciones tan grandes, pues también tiene la parte interesante de entender que realmente a veces vamos a mantener la misma inclinación. Y es que es un sistema, cuando hablamos de un solo diente inclinado, pues hay que ver también cuánto overjet tengo, cuánto impact tengo, cuánto perfil tengo del paciente y tengo espacio para realizarlo.
Creo que las mecánicas de autoligado, para quien me preguntó la doctora Laura, quien haya sido, el expander arcos de una filosofía que viene el arco bastante expandido, por así llamarlo, con mejor forma, pues también transversalmente, como dijo Ricket, gano espacios. Lo que yo gano para acá, tiendo para retraer para acá, ¿no? Entonces, que también eso funciona mucho del sistema y es una manera que vale la pena para saber pues, cómo controlarlos. Están preguntando por los brochures. Yo creo que Sandrita los podemos hacer llegar al correo, ¿verdad? Claro, con todo gusto y cualquier cosa, mi correo es mi nombre, Carlos Orozco Vare, igual lo tiene Sandra, y cualquier cosa que puede ayudarlos, sus órdenes estoy para eso. Siempre mis posiciones al 100%, así que cualquier cosa, un gusto. Pues gracias, doctora Marcela, gracias, doctor Carlos, gracias, doctor Jaime, nuevamente por darnos este espacio acá a Provisiones Dentales, y al doctor Carlos por también tan buena conferencia. Aquí les voy a hacer una promesa públicamente y es a todas las personas que se inscribieron, voy a hacerles llegar, como esta base de datos la tiene el UNICEO, les voy a hacer llegar como un workbook del bracket, con algunos casos clínicos y demás, para que también pues todos tengan acceso a los que asistieron a la clínica, a la conferencia, que tengan acceso a ese libro con varios casos clínicos, con los brochures y demás información. Y ya pues como para no dejar este espacio como tan comercial, ahí estaban preguntando que dónde. Provisiones Dentales, somos los distribuidores para Colombia de los Bracket Genius. Entonces, con muchísimo gusto, los que quieran ahí por interno nos escriben, los que no nos conocen, pues igualmente les va a llegar la información con el libro. Muchas gracias, Sandrita. Gracias a Provisiones Gracias. Dentales. Y doctora, a usted por darnos su espacio y por aceptarnos aquí, poderlo escuchar a los que no pudimos escucharlos ese día porque estábamos en la otra conferencia, pero pues increíble. Muchas gracias por regalarnos Un este gusto espacio. siempre. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, doctor. Muy bueno.